Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Fue publicado en el Diario Oficial el decreto que creó el Santuario de la Naturaleza Humedal Desembocadura Río Biobío, que tiene una relevancia que queremos ahora comprender, y por eso estamos en comunicación con el Seremi de Medio Ambiente, que siempre está disponible para conversar con buena costumbre, Seremi Oscar Reicher. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por venir de nuevo. Hola Álvaro, gracias a ustedes por la invitación, feliz de conversar de estos temas acá. Hoy estamos aquí con Lesley Briceño, con la primera pregunta que es, yo diría, elemental para poder entender la magnitud de este hecho que se ha oficializado con la publicación en el Diario Oficial. ¿Por qué es tan relevante que se declare un territorio como santuario de la naturaleza, en este caso el humedal Desembocadura Río Biobío? ¿Qué es lo relevante? ¿En qué se traduce en términos prácticos para la conservación del lugar, etcétera, etcétera, estimado Seremi? Bueno, saludos también a Lesley. A ver, hay diversos efectos que se producen cuando se declara santuario de la naturaleza. Un primer gran efecto tiene que ver con la planificación del territorio. Cuando hablamos de los planes reguladores comunales o los intercomunales, estos instrumentos deben ahora, hecha la declaración de santuario de la naturaleza, reconocer en su ordenamiento cuáles son los valores ambientales que están descritos en este santuario de la naturaleza. Y por eso entonces que ahí hay un primer efecto que es vinculante, no es declarativo, no es de buena voluntad de la municipalidad, sino que es vinculante. Okay. Así como también hay los santuarios de naturaleza están regulados, esto quizá un poquito más técnico, pero están regulados dentro de lo que se llama la ley de monumentos naturales. Y esa ley tiene delitos especiales cuando se cometen ciertas acciones que afecten a los santuarios de naturaleza o monumentos naturales. Por lo tanto, hay una arista ahí que muchas veces no se da cuando hay un objetivo de protección ambiental que tiene que ver precisamente con la arista penal. ¿Ya? Cuando se ejecuten ciertas acciones, entonces la declaración va a tener un efecto. Ahora, desde el punto de vista más ambiental, si se quiere, o de los servicios ecosistémicos, muchas veces también la ciencia habla de los servicios ecosistémicos, pero para que las personas que nos escuchan comprendan, un servicio ecosistémico básicamente es los beneficios que la naturaleza entrega a las personas. Y hay muchos estudios científicos que dan cuenta que el río Biobío, con toda la potencia que tiene, trae muchos nutrientes, muchos materiales que son importantes para todos los recursos hidrobiológicos que se producen desde Coronel hacia el sur. Toda la actividad pesquera, todos esos recursos, esos peces que aparecen por ahí, entre otras materias, se alimentan de lo que trae el río Biobío. Yeah. Por lo tanto, la actividad económica que se produce en ese espacio está supeditada también a lo que trae el río Biobío. Por lo tanto, ahí hay una diversidad de efectos que produce esta declaratoria. A propósito de lo que plantea usted, Seremi Oscar Reicher, Seremi de Medio Ambiente, de los planos reguladores, ¿había algún proyecto que estuviera amagando la integridad del santuario de la naturaleza Desembocadura Río Biobío? ¿Algo que con esta declaratoria haya quedado definitivamente desechado o no había amenaza de algún desarrollo inmobiliario, aprovechando la belleza del paisaje, alguien que pudiese pretender hacer algún negocio en estos territorios, que usted sepa? No, desconozco en concreto, salvo aquellos que están sometiéndose a evaluación ambiental, que es ese otro también efecto. Uh-huh. Pero precisamente para el desarrollo de las actividades, ahí es importante aclarar que las declaratorias de áreas protegidas, como en este caso un santuario de naturaleza, no establecen prohibiciones ipso facto de que aquí ya no se prohíbe la construcción de todo, sino que hace compatible los usos que se puedan hacer, pero teniendo en cuenta también aquellos objetivos ambientales que se tomaron en cuenta al momento de la declaración. Por lo tanto,
si hay inversiones que están asociadas, se pueden desarrollar, pero teniendo en cuenta ahora, y ahora formalmente, de manera vinculante, obligatoria, como lo mencionaba, van a tener que tener en cuenta aquello que está declarado en el santuario de naturaleza. Por ejemplo, había un parque eólico que estaba pretendiendo instalarse, ¿te acuerdas tú? En el territorio de Hualpén, creo recordar yo. Eso podría seguir desarrollándose si es que no fuera incompatible con los objetivos que se tuvieron a la vista para la declaratoria, según interpreto, digamos. Bueno, por ejemplo, en el caso del ejemplo que tú mencionas, Sí. solo hay proyectos energéticos que superen los 3 megawatts se someten a evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Por lo tanto, este parque eólico, si no superaba esa cifra, no ingresaba al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero ahora, con la declaratoria de santuario de naturaleza, se suma una causal más, por la cual ese proyecto eólico debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, solo por el hecho de la declaratoria y por estar en un espacio humedal reconocido formalmente por el Estado. Interesante, Seremi, lo que nos señala. Siempre se habla de que estas iniciativas son fundamentales, no solamente para la preservación de espacios que estén protegidos por el Estado, finalmente, sino que además también en un constante, esta mirada que hay que tener a partir de lo que ya conocemos como esta crisis climática que estamos viendo todos. Y en ese punto Chile tiene un compromiso que apunta a, bueno, este santuario incorporaría 2.170 hectáreas y que tiene que ver con un compromiso que tiene Chile, que es una meta que para el 2030 se garantice al menos un 30% de las zonas terrestres, que estén terrestres, aguas continentales, zonas marinas y costeras que estén protegidas y bien manejadas. ¿Cómo vamos en el avance a nivel nacional de esa meta que no es una meta única y exclusivamente del gobierno, sino que es una meta que tenemos como Estado? Bueno, nos falta avanzar en ese sentido, sobre todo en esta zona del país en donde se desarrolla un ecosistema, un clima mediterráneo que es no muy recurrente en el planeta. Si uno mira los lugares donde está nuestro clima mediterráneo, que nosotros sabemos reconocer las estaciones de invierno, de verano, etcétera, no siempre se da en el planeta. Y en ese sentido, entonces, es muy rico en biodiversidad. Por eso, entonces, que se necesita avanzar más en estas zonas que reconocen valores ambientales y que se buscan proteger. Por eso yo hablaba que en este caso del Santuario de la Naturaleza estamos avanzando en crear un verdadero vecindario de santuarios de la naturaleza, porque tenemos ya declarado desde la década del 70 el Santuario de la Naturaleza de Península de Hualpén, pero sus interacciones ecosistémicas también están vinculadas con el río Biobío, que ahora estamos protegiendo. Y se suma también el humedal Los Batros, que ya cuenta con la declaratoria también desde el año pasado como santuario de naturaleza. Por lo tanto, a través de 3 actos formales que llegaron en tiempos distintos, se viene a reconocer la importancia de esta zona, que precisamente, como tú lo planteabas, nos permite tener mejores condiciones para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, que por ejemplo en la actividad pesquera, y por eso lo mencionaba en la pregunta anterior, está súper claro, súper evidente a partir de los procesos de acidificación, por ejemplo, que está viviendo el océano, que cambian las condiciones de los peces y que eso eventualmente podría alejar a los recursos hidrobiológicos. Por eso entonces que el hecho de que tengamos esta declaratoria nos permite poder avanzar. Ahora, hay otra arista de tu pregunta que tiene que ver con la administración. Y eso también es relevante porque fíjate que nosotros hace unos meses atrás logramos conformar el comité de administración de otro santuario de naturaleza de desembocadura Río Carampán, en la comuna de Arauco. Fíjate, es el segundo a nivel nacional con estas características. Es decir, porque hay santuarios de naturaleza que toda su extensión es propiedad de un privado, de un particular. Pero santuarios de naturaleza donde se comparten propiedad privada con propiedad pública,
es el segundo que se logra conformar una administración a nivel nacional. El primero, por cierto, acá en la región. El primero a nivel nacional fue allá en el Parque Mochochoshuenco, en la comuna de Panguipulli, entre otras. Por eso entonces que aquí hemos definido en esta región de avanzar también en la conformación de estos comités de administración. ¿Y por qué es importante? Porque nos permite pensar en la gestión de estos espacios, ¿ya? No solamente las declaratorias. Yo no quiero ser el Ceremi que declara y después se va, sino que todo lo contrario, hacer la declaratoria, pero nos quedamos en el territorio para poder conformar estos comités que nos permiten entonces una mejor gestión. Claro, porque finalmente a las personas también lo que les interesa es poder acceder a los territorios, que haya mejor infraestructura, que esté todo limpio, que haya también instalaciones que permitan una estadía más grata, que permitan la convivencia del ser humano con el entorno, etcétera, etcétera. Pero Ceremi, lo que hay aquí en el fondo, disculpe, a lo mejor tengo una visión algo economicista de la realidad, pero yo siento que hay una tensión permanente entre la falta de territorio de las inmobiliarias para desarrollar sus proyectos y el cuidado de los territorios en donde hay humedales u otro tipo de expresión de la naturaleza que deban ser conservados y que finalmente se transformen en santuarios. Porque allá que usted habló de la península de Hualpén, yo la verdad que no sabía eso de que era santuario de la naturaleza desde la década del 70. Ahí hay un proyecto inmobiliario que está tratando de desarrollarse hace harto tiempo, que son en 150 hectáreas, una cosa bastante grande, digamos, y que ha habido una permanente tensión entre el dueño del terreno, ¿cierto?, y las instituciones del Estado que no le permiten que desarrolle su proyecto. Lo que a mí me parece que finalmente habla de esta tensión que yo le manifiesto, digamos, entre la falta de territorio para levantar proyectos inmobiliarios y aquellos que deben ser necesariamente protegidos porque tienen un valor en sí mismo y que por algo se les declara como santuario. Entonces, ¿cómo, volviendo atrás en su exposición, cómo se permite esta convivencia entre ambos bienes jurídicos que finalmente son los que se protegen, Ceremi? Bueno, precisamente este acto formal, en primer lugar, establece esos objetivos reconocidos por el Estado y por lo tanto deben ser reconocidos por los instrumentos públicos como también por iniciativas privadas. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en lo que te mencionaba en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero más importante aún, porque cuando hablamos del sistema de evaluación de impacto ambiental estamos hablando de proyectos específicos, inversiones puntuales que se desarrollan, como lo que tú mencionas del parque eólico. Pero la gran gracia de esta declaratoria es que al ya estar formalizada, publicada, el ordenamiento de nuestro territorio en una zona especialmente compleja como la que estamos viviendo, ¿cierto? Donde tú mencionas con razón, digamos, de que hay una expansión urbanística, porque bueno, la población también está creciendo y se necesita dotarla de vivienda, pero eso compatible también con los objetivos que son más desde el punto de vista ambiental. Entonces, en esa búsqueda es ahí donde los instrumentos de planificación del territorio, por ejemplo, el plan regulador intercomunal, a propósito de lo que pasó el año pasado, ¿cierto?, que tras 11 años de tramitación se declaró, fue objetado por la Corte Suprema. Ahora llega en un momento súper crucial esta declaratoria porque el plan regulador intercomunal va a tener que reconocer obligatoriamente estos objetivos y entonces cuando haga el ordenamiento va a tener que decir, a ver, vamos a avanzar en la compatibilidad de otros usos junto con que estos usos sean compatibles con los objetivos ambientales. Oye, yo tengo la última pregunta que es sui generis la pregunta, pero tú, Ceremi, ¿usted fue últimamente, ha ido a la desembocadura del Biobío, no? Últimamente. Sí, hemos estado ahí, sí. Y hay mucho zancudo, ¿no? Porque yo las veces que iba para allá uno salía más picado, había mucho zancudo. Y con repelente. O sea, había que ir con su repelente y toda la cosa, porque es un lugar precioso, digamos. Uno puede caminar, explorar, en fin, es una cosa muy bonita, pero con tanto zancudo. Hay zancudo, ¿no? Pero es bueno repelente y depende de la hora también. A la que hora. O sea, el zancudo sigue presente, sigue dominando ahí. No sé, depende de la hora que uno ande por ahí. Ya. Sí, el zancudo tiende a salir más tardecito. O sea, tú dices que yo iba muy tarde para allá. Ese era el problema. Probablemente.
Bueno, oiga, buena noticia entonces, Oscar Reicher, Seremi de Medio Ambiente. Salvo que usted tenga alguna otra cosa que preguntarle, Seremi, estaríamos... No, porque justo cuando le iba a preguntar sobre el tema de la administración, ahí él se adelantó para poder responder esa lista. Que va un paso adelante, Oscar Reicher. Sí. Por lo menos uno. Ya, muchas gracias, Seremi. Muchas gracias por conversar. Seremi. Un abrazo a ustedes, que estén bien. Saludos. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.